Este video no salió como planeaba. Venía al Garraf pensando que ya sabía lo que me iba a encontrar, pero empezó a llover y todo cambió. Acabé en lugares que no tenía planeados y con vistas que no buscaba. A veces los mejores viajes no salen bien, salen diferentes. Y este es uno de esos. A ver qué nos espera. La historia es que empezó a llover unas estaciones antes de llegar a Garraf, pero aún así decidimos darle oportunidad y a ver qué sale. Pero ni idea teníamos de lo que nos esperaba ese día. Aún así, con tanta lluvia, dijimos primero que vamos a buscar un refugio para esperar que se pase y después seguir el camino a ver qué tal. Vamos a tener refugio de la lluvia. Vamos a ver ahora. Y gracias a Dios tuvimos suerte. Esto era el único restaurante cafetería que podíamos encontrar, que estaba cerca de nosotros y también todo estaba muy rico. Así que les dejo la ubicación bajo en la descripción. Hola mis veliadores. Hoy estamos en un lugar que no es tan turístico, es tranquilo, pero lleva mucha historia. Esta vez vamos a empezar con el mar. Y las casetas que van a ver, que son 33 en total, son las casetas famosas de Garraf. Se construyeron en el año 20 y eran básicamente barracas que los pescaderos usaban para guardar sus redes y sus utensilios. Después, en el año 30, empezaron a usarse como refugio del sol para familiares y trabajadores ferroviarios. Hoy en día ya su forma también está unificada en colores de verde y blanco, como van a ver en un rato, y son un conjunto histórico protegido de Garraf. Les muestro las casetas. La gente antes venía aquí porque el mar curaba y daba de comer, especialmente aquí en Garraf, porque la carretera no era muy cómoda, entonces ni hablar tener turismo. Pero pasa algo que lo cambia todo. Es algo relacionado con mi video anterior, a ver quién lo había visto, si van a adivinar. Les espero 5 segundos, déjenmelo en los comentarios. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, les dejo el link para el video si quieren chusmear un poquito. Pasa que empieza el ferrocarril y esto lo cambia todo para ese pueblo pobre. ¿Quién ha visto mi video anterior de Sitges? Aquí tenemos otro chiringuito. El arte siempre está por cualquier lado. ¡Qué lindo! Miren todo esto. Espero que no venga ningún coche, pero básicamente esto es la historia de Garraf. Un pueblo pobre que sobrevivió por resistencia y fuerza. Les digo que este lugar que vamos a tratar de visitar, a ver si lo podemos visitar, siempre se ve desde el tren, yendo a Sitges o Vilanova y la Geltrú, cualquier lugar que pasa por ahí, por esta zona. Y siempre quería verlo, quería visitarlo, así que con la visita de Garraf, esto no estaba en los planes del video, vamos a hacer un pequeñito cambio, a ver qué tal cruzan los dedos que podemos visitar el sitio. Yo ni sé de qué se trata, pero vamos a ver, cruzan los dedos. Vamos a seguir las escaleras a ver qué tal. Y después de revisar un poquito de información, aquí les doy.
Mucha gente cree que eso es de Gaudí, pero en realidad fue construido de alguien de su entorno, por eso tiene un estilo tan extraño y irreconocible. Y además no es un lugar turístico ya, es un lugar privado y hasta te da la sensación que esconde algo. Básicamente es parte de una finca vinculada de bodegas. Y lástima de verdad porque el lugar de arriba se veía muy lindo, así que lástima que no se puede visitar por dentro. Y a seguir con nuestro viaje y el paseíto que nos va a llevar a nuestro próximo lugar que tampoco estaba en los planes. Estas tomas que vieron son de la iglesia de Garraf, que se llama la iglesia de Santa María Estrella del Mar. Es sencilla, sin grandes adornos, pero encaja perfectamente con el lugar. Como todo aquí, discreta, tranquila y mirando al mar. Y a la derecha de la iglesia, si visitan Garraf, no se olviden de pasar y visitar el reloj. Es básicamente 50 metros de la iglesia. Vamos entrando por la cueva. A ver qué tal. Si se puede salir, porque por el otro lado estoy viendo como que no se puede salir. Así que a ver qué tal. Una cosa que les tengo que decir, que yo tenía previsto de llevarles al Parque Natural del Garraf y enseñarle también un poco de la zona, de dónde empezó todo, y también mostrarle el Palacio Novela, que hoy en día es un monasterio de budistas que tiene una muy linda historia, pero parece que no voy a poder porque es culpa mía, no revisé muy bien en realidad, pero por esto ¡yay! Y parece que uno necesita tomar taxi o ir en coche hasta ahí, porque es en 22 minutos en coche de Garraf. Yo pensaba que es más accesible porque vamos, Parque Natural, Garraf, pero bueno, para que sepan si lo quieren visitar. Yo de hecho voy a ver si puedo encontrar fotos lindas para poder mostrarles y contarles la historia en un rato. Y sí sé, mi pelo es por todos lados, pero hay viento. Y como prometí, ya les encontré unas fotos donde les puedo contar un poquito más del Parque Natural de Garraf. Básicamente es el macizo de Garraf. Es macizo de piedra caliza, el agua se filtra dentro de la tierra y no hay ríos visibles. El suelo es blanco y seco. Y el paisaje aquí es kárstico y hay cuevas, cimas y galerías invisibles. Durante siglos eso fue tierra pobre y no era lindo para pasear un domingo. Era más un lugar duro para sobrevivir. Pues imagínate vivir aquí sin agua corriente, sin luz, solo ustedes, viento y piedra. Pero los humanos dijeron su marca. Pastores, hornos de cal, viñas e incluso incendios que lo cambiaron todo. Y ahora viene lo que nadie espera. En medio de ese paisaje seco se construyó un palacio. Construido a fines del siglo XIX, en época de indianos y grandes sueños económicos, donde muchos buscaban traer riqueza y estilo europeo a tierras salvajes. Este proyecto era tan enorme que económicamente fracasa. Y hoy queda solo parte del palacio y restos de esa gran finca. Hoy ahí vive una comunidad budista y así un palacio del siglo XIX se convirtió en templo oriental. Y esa caminata que estamos haciendo, que ven desde hace un ratito, es una caminata para un mirador que
¿Cómo se llamaba? ¿El mirador? No tengo idea, pero bueno, ya averiguaremos y les comentaremos. Arc. No. Bueno, en un rato les comentaremos cómo se llama. Bueno, al llegar arriba, les comentemos cómo se llama exactamente. Creo que era como Arc de la Falconera, algo así, pero se los confirmo en un rato. O puede ser que es otro mirador, porque básicamente nosotros buscamos con GPS y nos salió ese mirador, pero no se líen, porque este mirador no es tan accesible. Digo, no es accesible a pie, es con... sí, eso. ¿Es con qué? Descenso de rappel. Descenso de rappel. Sí, con soga. Es con soga, con descenso de rappel. Así que, ni chance, con mi estado físico que tengo ahorita, ni chance de subir eso. Y perdón que me escuchan así, tan agitada, pero no se imaginan la subidita que hicimos gracias a 3 muchachos que vimos por el camino y los preguntamos. Nos dijeron por dónde ir. Estamos caminando con ellos un rato y nos vinimos ahí abajo, pero ahora les muestro una vista que tengo desde este lado, que no es el mirador, pero miren esto. Caminando y caminando. Los muchachos dijeron que va a ser de cerquita. Y por lo que vimos, no es aquí. Así que tenemos que regresar. Llegamos. A ver. Espero que ese pequeñito senderismo y la vista le hayan gustado. Ahora seguimos con la otra destinación. Peleando el mundo, un clic, una vida, una calle escondida, maletas listas, corazón abierto, nuevo camino, sueño despierto. Peleando el mundo, vamos a explorar cada rincón, cada nuevo lugar, culturas distintas, almas conectadas. Peleando el mundo, vamos a explorar y ver. No importa el destino, sino el viajar. En cada momento hay algo que amar. Peleando el mundo. Peleando el mundo.